Entonces, bueno, este es el preuniversitario donde yo trabajaba, así que quedó no, el nombre de esa cosa aquí. Pero bueno, la alumna Adriana del preuniversitario popular Víctor Jara debe rendir 3 ensayos PSU, lenguaje, matemática e historia, los días lunes, miércoles y sábado, pudiendo rendir solo uno al día. Para saber qué día debe rendir cada ensayo, es suficiente saber que: 1. El ensayo de matemáticas se rinde antes que el de lenguaje. 2. El ensayo de historia se rinde después del ensayo de matemáticas. Entonces aquí, antes de resolver la pregunta, es interesante y tienen que notar que cuando dice uno por sí sola, se refiere a que yo solamente con la primera información puedo determinar todo lo que me piden. En cambio, dos por sí sola, lo que me está diciendo es que yo puedo determinar con solamente la segunda información todo lo que me están pidiendo. Pero ojo con esto, porque me están diciendo yo tengo que olvidarme de que me dieron la información uno, ¿ya? No me están preguntando si es verdad o es mentira, me están preguntando que si es con eso con lo que yo puedo responder la pregunta. Muchas veces, y esto pasa muy, muy seguido, muchas veces en la 2, por ejemplo, me dicen como uno más uno es 2. Sí, genial, uno más uno es 2, pero eso no me sirve de nada para resolver esto. Aunque me digan algo que sea verdad, el asunto no es si es verdad o es mentira, el asunto es si me sirve para poder solucionar el problema. Y tengo que olvidarme de la anterior. En ambas juntas yo las puedo unir para ver si es que con ambas informaciones puedo resolverlo. Y en la D, yo puedo resolverlo por separado. O sea, o me dan la información uno o me dan la información 2. Pero no necesito ambas. Si me dan ambas, genial, pero no necesito ambas. Con una basta. Entonces, veamos. Tiene que dar la prueba los días lunes. Voy a colocar una L de lunes. Voy a colocar una M de miércoles y una S de sábado. Bien. Y tiene que dar 3 pruebas. ¿Cuáles pruebas tiene que dar? Voy a colocarlos con algún color. Coloquemos este color. Tiene que dar la del lenguaje. La del lenguaje, tiene que dar la de matemática y tiene que dar la de historia. Entonces, la primera información, porque yo tengo que saber eh, qué día debe rendir cada ensayo. Eso es lo que tengo que averiguar. Y me dicen en la primera información que el ensayo de matemáticas se rinde antes que el de lenguaje. Ya, podría saber únicamente con eso que esto es cierto. La verdad es que no, porque, por ejemplo, aquí podría estar el de matemática y aquí el de lenguaje, o podría estar aquí el de matemática y aquí el de lenguaje. Así siempre el de matemática es antes del de lenguaje, pero aún tengo dos opciones. Por lo tanto, Profe, creo que está silenciado. ¿estoy silenciado? ¿Estás seguro? Creo que tus compañeros, ¿el resto me Sí, escucha? sí, escucha, Yo sí lo profe. escucho, profe, yo sí lo escucho. No sé, Francisco, si me pudiste escuchar ahora. Sí, ahora sí te escucha, profe. Ya, perfecto. Bien. Bien, entonces, no es insuficiente, no me sirve esta información. Entonces, una por sí sola no es. Cuando yo elimino esta alternativa, una de las dos, la A o la B, inmediatamente yo tengo que eliminar la D, porque me dice cada una por sí sola. O sea que yo no, sí o sí tengo que revisar las alternativas, ¿ya? No me sirve encontrar la correcta inmediatamente, sino que tengo que ir revisando. Porque si esta fuese cierto, todavía la D podría ser la correcta, porque también podría pasar de que la B también me dé la información suficiente. En este caso, la A no cumplió con el objetivo, y como la A no cumplió con el objetivo y la D me dice que tanto A como B cumplen con el objetivo, bueno, entonces la D también está equivocada. Veamos entonces qué pasaría en el siguiente caso, en la B. En la B solamente me van a dar la siguiente información. El ensayo de historia se rinde después del ensayo de matemática. Entonces tengo el ensayo de matemática y el ensayo de historia. Podría ser así. O podría estar aquí el ensayo de matemática y aquí el de historia. Siempre se rinde después, pero todavía tengo dos opciones. Por lo tanto, con eso yo no puedo averiguar qué, qué día es, ¿bien? Entonces, ¿qué día es cada ensayo? Por lo tanto, la B por sí sola tampoco me sirve. Ya he eliminado dos de mis opciones. Ahora me queda la tercera. ¿Sí, Joaquín? ¿Ibas a decir algo? Sí, yo creo que sí. La C, ambas juntas. Veamos. Je- Dice que el ensayo de matemáticas se rinde antes que el de lenguaje, ¿ya? Y que el ensayo de historia se rinde después de matemática.
Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que el de matemáticas se rinde antes que el de lenguaje y antes que el de historia. Pero veamos, aquí podría colocar el de matemática. ¿Por qué no puedo colocarlo en otro lugar? Porque si, por ejemplo, lo colocas aquí, aquí él diría el de historia y el de lenguaje tendría que ir antes. Entonces, eh, eso contradiciría a la A. Por lo tanto, el único lugar donde puede estar el de matemáticas es acá, porque aquí el de lenguaje y el de historia van después, ¿bien? Porque el de matemáticas se rinde antes que el de lenguaje, bien, chequeado, y el ensayo de historia se rinde después del ensayo de matemáticas, chequeado. El problema es que también existe esta otra configuración. Aquí también el de historia se hace después del de matemática y el de matemática se rinde antes que el de lenguaje. También se chequean ambas posibilidades. Por lo tanto, todavía tengo dos posibles resultados juntos. Si bien con esto yo puedo determinar cuándo se va a hacer el de matemáticas. Yo sé que el de matemáticas va a ser el lunes, ya lo sé, pero todavía no sé cuándo va a ser el de historia y el de lenguaje, todavía podrían variar. Por lo tanto, como me piden saber cada ensayo, y yo solamente con esto logré averiguar el de matemática, la C no puede ser la respuesta correcta. Es muy tentador, de verdad, es muy tentador colocar esta respuesta, pero lenguaje e historia todavía Pues sí, podrían me haber tentó. variado. Sí, ahí está. Es que, claro, uno dice, ah, con una averiguo una cosa, con la otra averiguo otra cosa, las mezclo y listo. Pero no, lo único que nos dio como resultado, porque sí nos dio un resultado, nos dio cuando se hace la prueba de matemáticas. Ahora ya sé cuándo es la prueba de matemáticas, pero no sé cuánto es en la prueba ¿cómo se llama esto? De lenguaje y de historia. Por lo tanto, la respuesta es la E, se requiere información adicional. Esta clase de preguntas siempre son las que más dificultades le dan al estudiante. Yo siempre para cada clase de ejercicio voy a tratar de colocar una de estas, aunque sea, para cada materia que veamos. Bien, porque la dificultad de este tipo de preguntas no va tanto en la materia, sino que en el tipo de pregunta. Y bueno, bueno, esto es más que nada es como un poco para perder el tiempo. A ver, este hagámoslo. Este de acá es cortito y podemos recordar un poquito de la clase anterior. ¿Cuántos subconjuntos tiene el conjunto E? Recuerden que los subconjuntos son conjuntos que todos sus elementos están dentro del el otro conjunto. Por ejemplo, el vacío. El vacío es subconjunto de E. ¿Por qué? Porque todos los elementos, no tiene ninguno, pero todos los elementos del vacío están en E. Por lo tanto, es subconjunto. Otro subconjunto es el mismo E. Bien, recuerden que esto que estoy colocando acá y acá es la forma en que se escriben los subconjuntos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los elementos de E, efectivamente, están en E. ¿El uno está en el E? Sí, por supuesto. ¿Y el 2 está en el E? Sí, también. Entonces, subconjunto. Eso es lo único que tiene que cumplir. ¿Bien? Entonces, bueno, estos siempre son subconjuntos, el vacío y el propio conjunto. Pero hay que inventar dos conjuntos más, a ver si es que, bueno, ya dije la respuesta, ¿no? Pero, ¿qué otros subconjuntos pueden ser? Bueno, el que tenga solamente al uno. Podemos colocar el nombre que queramos. Pepito, Juan, Diego, el que quieran. Pero yo le voy a colocar A. Y el otro conjunto, que va a tener al número 2, le voy a colocar B. ¿Podríamos inventar otro? No. Porque, por ejemplo, si inventásemos un conjunto que tenga el uno y el 2, ese ya existe. Se llama E. Lo estaríamos repitiendo. Y si colocamos un conjunto, por ejemplo, si a alguien se le ocurre que tenga el cero, bueno, el cero es otro elemento que no está acá. Por lo tanto, no puede estar. Bueno, un conjunto que no tenga nada, ya existe, el vacío. Entonces, en realidad, estos son los únicos conjuntos que todos sus elementos están dentro de E, ¿ya? Entonces, en total son 4, la respuesta es la D, como bien ahí había escrito Karim. Perfecto. Eso con parte de la tarea, creo que ya les subí, si no me falla la memoria, ya les subí las respuestas. Si tienen dudas con esto, háganmelo saber, ya revisen la tarea, aunque no la hayan hecho, ya por último revisen las respuestas que les subí y vean si es que compatibilizan con lo que ustedes creen. Quizás no de todos los ejercicios, pero sí de algunos, ¿ya? Traten de hacer unos 20, 25 minutos de ejercicios diarios. Ya, entonces tenemos, bueno, vamos a la materia de hoy, ¿ya? Porque esto está la tarea anterior para que ustedes la puedan revisar las respuestas que les puse.
Entonces, veamos, conjuntos numéricos y operatorios en números enteros. Nosotros ya hemos visto los conjuntos numéricos que hay. Están los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, los reales, y bueno, los complejos no los vamos a ver nunca. Pero para quien quiere estudiar algo científico, alguien que va a dar la prueba M2, creo que aquí la mayoría va a darla, eh, bueno, tendrán que en algún momento aprender números complejos, ¿ya? Pero bueno, nosotros los que hemos conocido bien hasta el momento son los naturales, los enteros y los racionales. No nos hemos metido más allá. Aquí falta uno. ¿Cuál es el que falta? Me refiero en esta lista de acá. ¿Cuál es el que falta? ¿Lo recuerdan? No. Bueno, está acá en realidad. Los cardinales, perfecto. Ahí con el asterisco arriba, en verdad, no se coloca el cero abajo. ¿Bien? Esos serían los cardinales. Eh, bien, ese es como el que nos falta donde se agrega el cero, ¿cierto? Que es como contar los naturales, pero con el cero. Y bueno, los números naturales van desde el 1 hasta el infinito, ¿bien? Y los números cardinales, que ahí los coloqué con el n0 abajo, que dice que agregan el cero, van desde el cero hasta el infinito. Fíjense en algo que les voy a explicar ahora. Aquí hay unas cositas que son corchetes. Estos corchetes que están acá no están colocados al azar. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un corchete que está apuntando hacia adentro, que está mirando hacia el número, como que lo encierra, es porque toma en cuenta al número. Bien, lo está tomando en cuenta. En cambio, cuando le da la espalda al número, fíjense que estos corchetes le están dando la espalda al infinito, es porque jamás los toca, jamás toma a ese número en cuenta, lo deja fuera. Bien, es un límite, pero es el límite que yo digo como ya, yo jamás voy a tocar ese punto. A ese punto jamás voy a llegar. Pero eso es un límite también. Pero es una forma de decir que yo no llego ahí, no voy a tocar ese punto. Distinto sería como, ya, yo solamente llego hasta aquí, pero yo llego hasta ese punto, lo puedo tocar. En cambio, decir yo no llego hasta ahí, yo no voy a entrar a ese lugar, es decir, como ese es mi límite, pero diciendo que yo no lo alcanzo, ¿bien? Son formas diferentes de colocar límites, pero la espalda es lo que me dice eso, que no lo toma en cuenta. ¿Cómo entonces no tiene el infinito? No, porque el infinito, el concepto es que nunca se alcanza, así que por supuesto siempre, si hay un infinito, el corchete tiene que darle la espalda, ¿ya? Si el corchete estuviese así, estaría mal escrito. Está mal escrito eso porque no puede llegar al infinito. El concepto del infinito es que no se alcanza. ¿Bien? Y bueno, esto que parece algo así como tan lejano va a ser importante en algunas clases más, ¿ya? Así que no se olviden. El corchete cuando eh, como que encierra el número es porque lo está tomando en cuenta. Si le da la espalda, no lo está tomando en cuenta. Bien, estos conjuntos son infinitos, pero tienen límite inferior. O sea, empiezan desde un número, pero no tienen límite superior y son cerrados en la suma. Cerrados en la suma significa que si yo tomo cualquiera de estos números y los sumo, siempre me va a dar otro número que también esté en estos conjuntos. Eh, y bueno, aquí coloco ese datazo de que el cero comenzó a ser mayormente utilizado cerca del año 1000, insertado por el matemático italiano Fibonacci, traído de textos árabes, Baldor o algo así, el libro que siempre habla. Y bueno, están los números enteros, donde agregamos a los números negativos. Fíjense que ahora el, el corchete de acá le da la espalda al negativo, al menos infinito, porque nunca llega a tocarlo. Y bueno, la gracia de esto que está acá es que es cerrado en la suma y en la resta. Ahora, recuerden que nosotros en la nivelación hablamos mucho de que, bueno, y cuando los resto, me salgo de ese conjunto numérico. Aquí no. Aquí si yo resto los números negativos, siempre me va a dar un número que está dentro de los números enteros. Por lo tanto, la suma y la resta son cerrados. Siempre sus resultados van a estar también dentro de los números enteros. Es infinito, igual que los otros conjuntos. Fíjense, hay infinitos, pero hay infinitos más grandes que otros. Los enteros son más grandes que los naturales, pero ambos son infinitos. Y eso es una cosa como, ok, hay infinitos más grandes que otros, sin límite superior ni inferior. No empiezan ni terminan en ninguna parte, ¿cierto? Jamás terminan. Contienen a los cardinales y a los naturales, a los conjuntos anteriores, y existe el elemento neutro e inverso aditivo. El elemento neutro, ¿cuál era? ¿Me lo pueden decir? El que si yo lo sumo, no pasa nada.
El 0, ¿bien? El 0 es el elemento neutro en la suma, ¿ya? Para la suma. ¿Y el inverso aditivo cuál sería? Bueno, el inverso aditivo es el que tiene el signo opuesto, ¿bien? Signo opuesto, ¿bien? Si hay uno que es positivo, el otro tendrá signo negativo. Si es negativo, el otro tendrá signo positivo. Entonces, tenemos el elemento neutro, que es el 0. El inverso aditivo de un número es A. De A, es menos A, perdón. ¿Por qué? Bueno, más adelante doy el ejemplo. La suma de inversos nos lleva al elemento neutro. Aquí, por ejemplo, coloco esto de acá. A más menos A nos da 0. Así como menos 2 más 2 nos da 0. Menos 3 más 3 nos da 0. Menos 4 más 4 nos da 0. Bien, eso pasa con los números, los inversos aditivos. Siempre nos llevan al elemento neutro. O sea, por ejemplo, bueno, aquí está. El menos 2 es inverso de u opuesto del 2. El menos 3 es opuesto del 3. El menos 4 es opuesto del 4. Y así. Siempre es cambiarle el signo nomás para encontrar el opuesto. Y si lo sumo, me llevan al 0, al elemento neutro. Bien, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Bien, veamos esto que está acá. Ah, bueno, en la anterior quería comentar, en la anterior yo hago el comentario de que, si esto no se me sale de las manos, por ejemplo, esta clase de ejercicios siempre traen dudas, ¿cierto? Yo por eso le expliqué sobre la recta numérica. Pero bueno, ya si no lo han visto con el caso de la recta numérica, también podemos decir que cuando tengan signos diferentes, réstenlo, pero déjenlo con el signo del mayor. En este caso, si yo resto 4 menos 3 me da 1, y el mayor es el 4. Por lo tanto, lo dejo con signo positivo porque el 4 es positivo. Pero ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, hubiese tenido 3 menos 4? En este caso nos da menos 1. ¿Por qué? Porque tienen signo diferente, ¿ya? Y el 4 es el mayor. Me refiero al número, ¿bien? Y como tiene signo negativo, entonces lo dejo con signo negativo el resultado. Eso tiene que ver. Muy bien ahí, Joaquín. Perfecto. Esto de acá no es trivial. La mayoría de los errores que hay al resolver ejercicios viene de esto. Si ustedes controlan esto, tienen la mitad, no la mitad, pero el 20% del camino ya resuelto para la prueba. De verdad que muchos de los problemas que se tienen es no saber sumar y restar números enteros. De verdad que de ahí viene la mayor complicación. A la mala. Bueno, a la mala, la verdad es que yo también siempre he aprendido como a la mala, así como equivocándome mucho. Pero es como, siempre hay formas de aprender, ¿no? Pero bueno, esto de verdad, ténganlo en cuenta. Y también, bueno, está el otro caso. Este otro caso que siempre les complica a los estudiantes. ¿Cuánto es esto? Menos 7. ¿Por qué? Bueno, cuando tengan signos iguales, tienen que sumarlo. Y bueno, conservan el signo del mayor, pero los dos tienen el mismo signo, así que da lo mismo. Menos 7. Bien, si hubiésemos tenido 5 más 2, eso nos da 7. Estas son las cuatro formas que tienen ustedes de tener ejercicios, de sumar y restar cosas. Por supuesto, esta que está acá, el último, es el fácil, el trivial. eh, pero los otros ejercicios normalmente no son triviales, normalmente son los que les complican la vida, la existencia. Bueno, ya los voy a sumar y después, ¿qué hago con el signo? eh, Normalmente ahí se complican la vida, ¿no? Entonces, sumen, resten harto, les voy a subir una tarea donde hay operaciones básicas para que ustedes puedan resolver. Ok, también están las tareas de la nivelación, ahí también hay tareas de ese tipo. Las propiedades de la operatoria. Bueno, estas son las leyes de signos, que para la multiplicación y la división son lo mismo, ya no hay ninguna diferencia. Para ambos casos es lo mismo y es lo que sabemos. Positivo con positivo es positivo. Negativo con negativo es positivo. Y si tienen signos diferentes, nos da negativo. Esa es la gracia. Signos iguales, signo positivo. Signos diferentes, resultado, signo negativo. Esa es la diferencia entre ambas cosas. Luego, tenemos las propiedades de la operatoria. Algunas de las propiedades que tenemos que saber. Por ejemplo, la multiplicación de números enteros cumple las siguientes propiedades. Tiene la propiedad asociativa, que nosotros, por ejemplo, si tenemos
muchos números, aquí está el ejemplo, nosotros podemos decidir cuál multiplicar primero. Fíjense que aquí está multiplicando el menos 7 con el más 4 antes de multiplicarlo con el más 5. Ahí 7 por 4 nos da 28, negativo porque es negativo con positivo, y después lo multiplico con el más 5. Y eso nos da menos 140. Pero también pude haberlo hecho diferente. Aquí tengo paréntesis que me están diciendo qué hacer, pero si no tengo paréntesis, yo puedo decidir cuál multiplicar. Esto es para la multiplicación, ojo, multiplicación. Bien, entonces eso es la asociatividad. Entonces, profe, pero a mí me dijeron que siempre de izquierda a derecha. No, eso, bueno, háganlo, si quieren háganlo. La verdad es que negarles esa posibilidad no es importante, pero la verdad es que ustedes pueden hacerlo en el orden que quieran. Es una propiedad, la asociatividad, y está demostrada. Entonces ustedes pueden hacerlo en el orden que quieran. El tema es que sea de izquierda a derecha es para quizás evitar ciertos errores, pero esos errores normalmente se inducen o se cumplen porque la gente escribe mal los ejercicios. En la PAES o en la PDT, en ensayos oficiales, yo nunca he visto un ejercicio mal escrito. ¿Ya? Sí he visto ejercicios mal escritos en guías del Pedro de Valdivia, del CEPECH y de otros preuniversitarios. Pero en ensayos oficiales de EMRE nunca. ¿Bien? Con mal escrito me refiero a que son tramposos, que buscan el error. Eso no pasa, porque eso es solamente escribir mal el ejercicio, ¿bien? Ahí la culpa es de quien escribe el ejercicio, no de quien lo hace, por mucho de que quieran hacer pensar lo contrario, ¿bien? Papo mudas y de izquierda a derecha no son reglas matemáticas, son reglas que profesores se las dicen a sus alumnos para darle un orden, pero no es regla matemática, ¿bien? Tengan en cuenta eso. Eh, no hay una regla ni un consenso matemático en ese tipo de cosas. No existe. Propiedad conmutativa. Dado dos números enteros A y B, los productos A por B y B por A son iguales. O sea que yo los puedo dar vuelta. Esto va a ser súper necesario cuando queramos simplificar fracciones. Yo los voy a intercambiando las cosas que se multiplican como yo quiera. ¿Bien? Porque 6 por 9 y 9 por 6 es lo mismo. ¿Ok? El orden de los factores no altera el producto. Y lo vamos a hacer bastante en fracciones para simplificar cosas de la forma que más me convenga. ¿Bien? Luego tenemos, bueno, el elemento neutro de la multiplicación es el 1. ¿Por qué? Bueno, porque A por 1 siempre nos va a dar A. O sea, 1 por 2 es 2, 1 por 4 es 4, 1 por 3 es 3, 1 por 5 es 5. Así siempre nos va a dar ese mismo resultado. El 1 no va a afectar en nada. Y tenemos la propiedad distributiva, que lo que nos está diciendo en el fondo es que si nosotros tenemos un número que está multiplicando un paréntesis, o vamos a tener esto de resultado. Fíjense, este número de acá terminó multiplicando al B y al C, y los separo. Aquí está la multiplicación de A por B y aquí está la multiplicación de A por C, y se suman. ¿Por qué se suman? ¿Siempre se suman, profe? No, lo que pasa es que aquí se estaban sumando. Si se hubiesen estado restando, entonces aquí se restan. Pero va a depender de la operación que hay aquí en medio. ¿Bien? Suma o resta, ¿ya? Si hay multiplicación, son los casos anteriores de la asociatividad. Ustedes pueden ver lo que ustedes prefieran, hacer la multiplicación que quieran primero. Pero si hay una suma entre medio del paréntesis, entonces ustedes pueden utilizar la distributividad. ¿Para qué utilizar la distributividad, profe? ¿No sería mejor resolver el paréntesis primero? Sí, con números normales sí. El problema es que esas solamente son las primeras 6, 7 preguntas de la prueba de matemáticas. Las otras 50 y tantas preguntas tendrán álgebra. Y en álgebra normalmente la distributividad es útil, porque son letras, letras que no se pueden sumar entre sí. Y como no se pueden sumar entre sí, el paréntesis no lo puedo resolver. Entonces me conviene utilizar la distributividad para tener una expresión diferente. Bien, y a través de esa distributividad muchas veces aparece algo que sí puede operar entre sí. ¿Ok? Ahí vamos a ver algo que se llaman productos notables, que es solamente saber esta regla de la distributividad. Bien, que le estoy explicando ahora, para lo que es una regla de la multiplicación, es lo que explica los productos notables. Aquí colocan el ejemplo. Este 7 por menos 2 más 5. Perdón, que mis gatos son bastante indecisos, como que quieren entrar, quieren salir, quieren entrar, quieren salir, y bueno, ahora quería salir. Dado tres números enteros, bueno, aquí colocan el ejemplo. eh, Menos 7. El menos 7 va a multiplicar, fíjense, al menos 2 y al más 5. Aquí está la multiplicación, menos 7 por menos 2, y también está la multiplicación de menos 7, perdón,
ya había dicho eso, menos 7 por 5. Bien, entonces se resuelven por separado, menos 7 por menos 2 nos da más 14, porque negativo con negativo es positivo, y menos 7 por más 5 nos da menos 35, porque negativo con positivo nos da negativo, porque tienen signos diferentes, ¿cierto? Y bueno, después de eso puedo resolver 14 menos 35. Pero, profe, ¿y qué pasó con ese más que está acá? Bueno, aquí pasan varias cosas, que claro, me la estoy como medio saltando y no debiese ser así. Primero, cuando quedan dos signos juntos, uno después del otro, tengo que utilizar la regla de la multiplicación. Positivo con negativo, negativo. Eso es cuando quedan dos signos juntos, uno al lado del otro. Entonces aquí pasó eso y por eso aquí me quedó negativo. Otra cosa que está pasando es que en estos ejercicios yo he escrito el más. Fíjense que hay un más en todas partes. Un más acá, un más acá, un más acá. Eso más no se escribe normalmente. Un número cuando no tiene signo se asume que es positivo, no neutro, que es positivo. Bien, el signo positivo normalmente no se escribe, ya para que lo tengan en cuenta. Si no tiene ningún signo es porque es positivo. Normalmente cuando tenga, solamente se avisa cuando tiene signo negativo, que es cuando se coloca enfrente, ¿ya? Eso ténganlo muy, muy en cuenta, que eso tiene que ver con la forma de escribir. Quizás sería más simple para los estudiantes que siempre se escribiese el más, pero queda más feo porque se escriben más números, más cosas, ¿ven? Y uno se demora más tiempo. Pero quizás sería más sencillo para los estudiantes de esa manera. Bueno, recuerden, cualquier duda, consulta, me pueden ir interrumpiendo. Están los números pares y los números impares. ¿Cuáles son los números pares y cuáles son los números impares? Los números pares normalmente igual nosotros los conocemos, ¿cierto? Son números como el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14. Y se pueden escribir con esta fórmula matemática. ¿Cómo es eso, profe? 2n. O sea que yo puedo reemplazar el n por un número que se va a hacer un número entero. Bien, se escribe así: n pertenece a los enteros. Esto de acá me dice que pertenece, ya que vive ahí, pertenece. Es como tú dónde vives, yo vivo en los números enteros. Soy un número entero. Eso es lo que está diciendo esta letrita de acá. Como cuando uno le pregunta al n, responde con esto: yo pertenezco a los números enteros. O sea que puede ser negativo. Sí, los números pares pueden ser negativos. Y un número impar se escribe como 2n más 1. O sea, es un número par al que le estoy sumando un número más. Fíjense, igual tiene sentido, ¿no? Si estoy en el 8 y le sumo un 1, me voy al 9. El 9 es impar. Si estoy en el 6, que es par, le sumo un 1, me voy al 7. Entonces es eso, es sumarle un 1 a los números pares. O también puedo escribirlo como restarle un 1 a los números pares. Pero me salgo de los números pares, me muevo un cuadrito al otro lado. Bien, esos son los números pares y los números impares. Y se escriben de esa forma. Y hay algunos ejemplos, por ejemplo, 2n es par. ¿Por qué? Porque 2 por 3, por ejemplo, 2 por 3 es 6. Por lo tanto, el 6 es par. 2 por 4 es 8. Por lo tanto, el 8 es par. 2 por 5 es 10. Por lo tanto, el 10 es par. En los impares, la fórmula es 2n más 1. Fíjense, 2 por 2 más 1. La multiplicación tiene prioridad. 2 por 2, 4. Más 1, 5. Por lo tanto, el 5 es impar. Luego, 2 por 3, fíjense que en vez de un n, estoy colocando un 3. 2 por 3, 6, más 1, 7. Por lo tanto, el 7 es impar. Ahora, en vez del n, voy a colocar el 4. 2 por 4, 8, más 1, 9. Entonces, eso es impar. Yo podría seguir así, como dice el Capitán América, toda la noche, ¿cierto? Peleando con esto. 2 por 5, 10, más 1, 11. Y eso es un número impar. Bien, todos los números que yo puedo escribir con esta fórmula son números impares, solamente que esa n, en vez de escribirla, escribo un número entero, el 2, el 3, el 4, y veo qué es lo que me da. Si lo reemplazo, por ejemplo, con el 0, me da 2 por 0, 0, más 1, 1. El 1 es impar, por ejemplo. Consulta, el 0, ¿qué es? ¿Es par? ¿Impar? ¿Ambos? Ninguno. ¿Qué es el 0? Sé que estuvieron en la nivelación, así que lo debiesen saber, pero quiero que me digan qué es. Par, impar, ambos, ninguno. Y si alguien me puede decir el por qué, genial. Pero el cero, ¿qué es? Para que sea par o impar, si lo ven acá,
tendría que tomar alguna de las fórmulas que están ahí y me tiene que dar 0. ¿Con cuál de las dos fórmulas yo puedo construir el 0? Me puede dar efectivamente 0, porque hay, eh, fíjense que yo con la fórmula construyo los números. 2 por 3 me da 6 y por eso el 6 es par. 2 por 4 es 8 y por eso el 8 es par. Si no hubiese un 2 por algo que me dice 8, no sería par. 2 por 1 es 2, por eso el 2 es par. 2 por 2 es 4, por eso es 4 es par. ¿Qué es el 0? Y no me digan neutro, porque el signo no tiene nada que ver, ¿ya? El signo no tiene nada que ver con la paridad. Karim dice par. Perfecto. Es par. ¿Por qué? Porque lo puedo escribir con esta fórmula, 2 por n. Yo en vez de escribir 2 por n, puedo escribir 2 por 0 y eso me va a dar 0. Por lo tanto, el 0 es par. Pero, profe, entonces aquí no podríamos hacer lo mismo, pero si acabo de reemplazar 2 por 0 más 1. 2 por 0 es 0, pero si le sumo el 1, porque todavía está el 1 ahí esperando, eso me da 1. Por lo tanto, no me da 0. Y si le coloco otro número, quizás se lo pueda construir. A ver, probemos. Recuerden que tienen que ser enteros. Probemos con el menos 1. ¿Ya? 2 por menos 1 nos da menos 2. Y menos 2 más 1 nos da 1. Porque tienen signos diferentes, entonces se están restando y queda con el signo del mayor. Entonces me faltó aquí el signo negativo. Se me había equivocado. Eso nos da menos 1. Entonces, no puedo. Fíjense, me paso del 1 al menos 1. Coloqué el 0 y el menos 1. Y si después coloco el 1, me voy al 3. Así que yo no me lo salto. 3, 1, menos 1. No logro construir el 0 con esta fórmula. Por lo tanto, el 0 no es impar, el 0 es par, porque lo puedo construir con la fórmula de los números pares. ¿Bien? Así que eso, para que lo tengan en cuenta. El 0 es un número par. ¿Bien? El 0 es par, los números negativos también pueden ser pares impares, y aquí están las reglas de paridad. Denme un momento para colocar algunos ejemplos de esto. Par con par es par, ¿sí? Porque, por ejemplo, 2 más 4, que son dos números pares, me da 6, que es otro par. Impar con impar es par. Coloquen el ejemplo de 3 más 5, eso me da 8. El 8 es par. Impar más par, me da impar. Coloquen el ejemplo de 3 más 4, esto me da 7. El 7 es impar. En la multiplicación, 3 por 5 me da 15. Fíjense que se cumple. Impar por impar me da impar. El par por par, por ejemplo, coloco par por par, esto me va a dar 2 por 4 y eso me da 8. Entonces fíjense que se cumple también eso de ahí. E impar por par me va a dar par. Fíjense en esto, 3 por 2 nos da 6. En el 2 es par y el resultado va a ser par. Entonces aquí hay ejemplos para las reglas. Estas reglas se cumplen siempre, ¿bien? Para que las tengan en cuenta. Hay ejercicios que tienen que ver con el siguiente número será par o el siguiente número será impar, ¿bien? Y hay ejercicios de esto en la prueba. No crean que no. Por lo menos habrán 2 o 3 que tengan que ver con la paridad. Tome 3 números pares consecutivos, ¿cuál es el promedio? Por ejemplo. Entonces, tienen que saber los temas de la paridad. Son cosas súper comunes. Bien, entonces vamos al siguiente. Tenemos múltiplos, divisores y factores. ¿Qué son los múltiplos? Los múltiplos son números, bueno, aquí nos van a decir, los múltiplos son números que nacen de esta regla que está acá. A por n es igual a b, con e perteneciente a los enteros. ¿Qué significa eso, profe? Eso es chino. Bueno, significa que b es múltiplo de a, ¿ya? Pero que el n es un número entero, de los números que nosotros sabemos que pueden ser negativos y positivos, sin decimales, ¿ya? Esta n puede ser eso. Y esta a es un número entero también, ¿ok? Entonces, esos son múltiplos. No lo veo, profe. Por ejemplo, 2 por 3 es 6, ¿ya? Todos están de acuerdo que 2 por 3 es 6, ¿cierto? Bueno, entonces el 6 es múltiplo de 2. ¿Por qué, profe? Porque tomé al número 2 y lo multipliqué por un entero, que en este caso es 3. Pero, profe, eso también no lo podríamos hacer al revés, como por ejemplo 3 por 2, porque 3 por 2 es 6, entonces 6 es múltiplo de 3 también. Sí, efectivamente. Si dos números naturales dan este resultado, entonces este resultado
es múltiplo tanto de 2 como de 3. ¿Bien? Pero a nosotros nos interesa por ahora solamente esta fórmula. ¿Bien? Entonces, A por N es igual a B. 2 por 3 es igual a 6, entonces C es múltiplo de 2. Recuerden que yo les di una tarea donde les pedía que escribiesen los números como múltiplos, como de forma algebraica. Por ejemplo, ¿cuáles son los múltiplos de 3? 3 por N. Eso eran. ¿Cuáles son los múltiplos de 4? 4 por N. Todos los números que yo pueda construir con esta formulita son. Y yo reemplazo esta N por números enteros, números sin decimales. Y los resultados que me den, todos esos son múltiplos de 3 o 4 o el número que tengan enfrente. Por supuesto, para la prueba no los consideré los números negativos, solamente los positivos. No porque los negativos no sean, sino porque en la prueba normalmente van a haber solamente positivos. Y si ustedes quieren sacar el mínimo como múltiplo, van a tener como problemas conceptuales con eso. Y bueno, la cosa es que solamente son los positivos, ¿ya? Esa es la gracia. No hay una explicación profunda más que es para la paz, ¿ya? Los factores. ¿Qué serán los factores? Los factores son los números que se están multiplicando. Por ejemplo, A por B es igual a C. Entonces, A y B son factores de C. Un ejemplo, 3 por 4 es 12. Por lo tanto, bueno, y 6 por 2 es 12. Y 1 por 2 es 12. Por lo tanto, los factores de 12 son el 3, el 4, el 6 y el 2, y el 1 y el 12. Bien, como esos números multiplicados me dan 12 en parejas, esos son múltiplos del 12. Bien, esos son, perdón, factores del 12. Bien, que son los que se están multiplicando. Entonces yo cuando quiero factorizar algo, lo que estoy haciendo es transformar un número en la multiplicación de dos cosas. Recuerden eso. Factorizar algo significa entonces transformar un número en la multiplicación de dos cosas. Factoriza el 12, 3 por 4. Ok, pero también puede haber sido 6 por 2, profe. Sí, también. O 1 por 12. Sí, ya, pero esa es como media fome, porque el 1 siempre está ahí. O sea, esa factorización es como no decirme nada en el fondo. Bien. Y bueno, están los divisores, que son los que caben exacto en un número. Entonces, si A dividido en B es igual a N, y es un número entero que cabe exacto, entonces B es divisor de A. También resulta ser los factores de A. O sea, por ejemplo, 12 dividido en 3, el 4 es un divisor del 12. Fíjense que también es un factor. Entonces, los factores del 12 también son sus divisores. 4 es divisor de 12. Y si me da 3 como resultado, en 3 también va a ser el factor de 12. Bien. También va a ser un divisor. Entonces, el 3 es divisor también. Ya, esto a veces la gente no se da cuenta. Si yo divido y me da exacto, entonces este número que está acá, ese número también puede dividir el 12. Bien, y el resultado va a ser 4. O sea, como que esto se intercambia. Eso a veces no se dan cuenta y vuelven a hacer todo el ejercicio de nuevo. Vuelven de nuevo a intentar dividir todo, siendo que ya tienen el resultado ahí a la mano. Veremos ejemplos cuando hagamos más ejercicio. Las reglas de divisibilidad, bueno, veamos, déjenme ver qué hora es. Nos queda un poco de tiempo, vean. Se puede dividir 2 cuando termina en cifra par, o sea, cuando termina en 0, fíjense, el 0 es par, en 2, en 4, en 6, en 8. Cuando termina en esta cifra se puede dividir por 2. ¿Cuándo se puede dividir por 3? Cuando la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Por ejemplo, el 329 no se puede dividir por 3 porque nos queda 3 más 2 más 9. Estoy sumando los dígitos y esto me da 12, 14. Y el 14 no es múltiplo de 3, ¿cierto? Porque el 15 es múltiplo de 3, no el 14. Entonces, si yo inventase un número como el 213, por ejemplo, yo me fijo que 2 más 1 más 3 nos da 6. ¿El 6 es múltiplo de 3? Sí. Por lo tanto, este número de acá sí se puede dividir por 3, el 213. Y no así el 329. Bien. El del 4 dice que las dos últimas cifras forman un número múltiplo de 4, o bien son ceros. Ya, ok, por ejemplo, esto es solamente para números grandes. Por ejemplo, si tengo el 324, yo me fijo solamente en este número que está acá. ¿El 24 es múltiplo de 4? Sí. ¿Por qué? Porque 4 por 6 me da 24. Por lo tanto, el 24 es múltiplo de 4. Entonces, esto de acá, el número completo es divisible por 4. También, por ejemplo, si tuviese el número 51.000, ¿lo puedo dividir en 4? Sí, porque termina con dos ceros, como me dice acá.
Si termina con dos ceros, entonces también es divisible por 4. ¿Bien? Eh, Eso con la regla del 4. Luego tenemos la regla del 5. La última cifra es cero o es 5. Cualquiera de las dos. Por ejemplo, 25 se puede dividir por 5, 355 se puede dividir por 5, 49.010, o sea, perdón, 4.910 también se puede dividir por 5. Bien, porque termina en 0. Ok, ¿dudas, consultas hasta ahí? ¿No? ¿Ninguna? Bien. Estoy seguro que sí, estoy seguro que las tienen. Pero hagan las tareas, por favor. Hagan las tareas y equivóquense, ¿ya? Frústrense un poco haciendo las tareas. Frustrarse un ratito, así como un ratito de pasarlo mal, no está mal el día, ¿ya? Porque mucha felicidad hace mal, ¿cierto? No. Frústrense un poquito el día, como que equivóquense un poco en las tareas. eh, y aprendan de eso, ¿ya? Es súper común no querer hacer las cosas por no querer equivocarse, por no querer frustrarse, pero es importante ese proceso para el aprendizaje, ¿bien? Porque de los errores se aprende, rompiendo las cosas. Entonces, intenten hacer eso, ¿bien? Equivóquense, envíenme tareas mal hechas y ahí yo los voy a poder corregir de verdad, ¿bien? Porque yo hablar acá, yo podría tratar de hablar de forma súper precisa, podría ser la mejor clase de la vida, pero si ustedes no, después no se tiran a la piscina solo a hacer un ejercicio, no puedo asegurar de que les vaya bien. Entonces es importante eso. Tampoco los quiero acosar, ¿ya? O sea, yo creo que en algún momento voy a empezar a preguntarle a ustedes, cuando ya tengamos un poquito más de materia, les voy a empezar a preguntar, bien, ¿y cómo se hace este cálculo? ¿Cómo se hace este cálculo? Pero ir cercioreándome por lo menos de los cálculos básicos, ¿ya? Nunca les voy a preguntar las cosas más difíciles, pero más que nada voy a hacerlo para ir cerciorándome, sobre todo a quienes no me envíen las tareas, porque tengo que hacer algo para asegurarme de que estén aprendiendo, ¿ya? Si al final el dinero me lo están pagando, yo tengo que enseñarles, tengo que hacer de todo para poder enseñarles como, como corresponde. El 6 es divisible por 2 y por 3 a la vez. Bien, o sea que se cumple esta regla y esta regla. Si pueden hacer ticket a las dos reglas, entonces el 6 también puede ser, también se puede dividir por 6. O sea, podría ser un número como el 300, eh, digamos 320, no, aquí como que la embarré un poco. Podría ser un número como el 342. ¿Ya? Este número de acá. Fíjense que se puede dividir por 2, sí, porque termina en número par, y si yo tomo 3 más 4 más 2, eso de aquí me da 9. Y el 9 es un número múltiplo de 3, por lo tanto se cumplen ambas reglas, la del 2 y la del 3. Luego tenemos la del 7, que dice que la diferencia entre el doble de la última cifra y el número que forman las cifras restantes es el múltiplo de 7. ¿Qué? Lo siguiente, si yo por ejemplo tengo, voy a colocar aquí, puede ser 224, ese número que está acá, y yo lo que voy a hacer es separar la unidad y la voy a multiplicar por 2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a quedar 2 por 4 y eso me da 8. Bien, a ver, quizás con blanco, sí, bien. Y el 22 lo voy a dejar aquí de lado. ¿Qué voy a hacer? Voy a restar estos dos números. Y 22 menos 8 me da 14. ¿El 14 es múltiplo de 7? Sí, porque 7 por 2 me da 14. Por lo tanto, como el resultado es múltiplo, este número que está acá lo puedo dividir en 7. Bien, esa es la idea. Separar la unidad y multiplicarla por 2 y restarle todo lo demás. Pero, profe, si me da un número igual aquí grande, bueno, lo vuelven a hacer hasta que les dé un número más asequible. Bien, si les da 0, también se puede dividir por 7, ¿ya? Porque el 0 es múltiplo de todos los números. Entonces, si le da 0, también podría ser. Em, no sé, un caso típico podría ser que yo les coloque esto. Ese número se puede dividir por 7, bueno, hacen este método, entonces nos queda 7 por 2, esto es 14, y les queda 14 menos 14, eso le da 0. Entonces ustedes dirían, no, porque el 0 no es múltiplo. No, sí, el 0 es múltiplo de todos los números. Solamente que, de nuevo, para la paz solamente nos vamos a quedar con los positivos y el 0 no tiene signo, pero solamente por una cosa de la paz, pero en realidad sí es múltiplo.
Y bueno, yo creo que es solamente eso porque este de acá no es tan necesario. Bueno, el del 10 sí es necesario. Tienen que terminar en cero. Por ejemplo, 10 lo pueden dividir en 10. El 20 lo pueden dividir en 10. El 100 lo pueden dividir en 10. El 329.450 lo pueden dividir en 10. ¿Por qué? Porque terminan en cero. Esa es la gracia del divisor del 10. Bien. Y la diferencia, este es el del 11, la diferencia entre la suma de las cifras ubicadas en los lugares pares y los que ocupan los lugares impares es múltiplo de 11. Por ejemplo, si tengo este número que está acá, yo voy tomando de forma eh, como que voy intercalando, ¿bien? Los voy intercalando y después los resto. Y me tendría que dar un múltiplo de 11. Entonces, fíjense que lo que yo voy a dejar va a ser a ver, un número que efectivamente sea múltiplo de... eh, mm, mm, la diferencia... A ver, bueno, voy a probar con este. El 3 más 9 nos da 12 y el 2 más 5 nos da 7. Y si yo lo resto, me da 5. Por lo tanto, esto no se puede dividir por 11. Así que efectivamente era un mal ejemplo. A ver, déjenme pensar en uno que no sea tan obvio. En el 121. La verdad es que no se me ocurrió ninguno que no fuese obvio. A ver si a esto le sumamos 1100. Esto también se puede dividir. Nos da esto. Ya, este no es tan obvio. Pero fíjense, ¿qué es lo que pasa? Tomo este y tomo este como los impares y tomo este y este como los pares y los sumo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. 1 más 2, que son los que están en morado, me da 3. Y 2 más 1, que son los que están en rojo, me da 3. Si los resto, me da 0. Y bueno, eh, el 0 también es múltiplo de 11. Recuerden que el 11 es múltiplo de todos los números. Por lo tanto, también se puede dividir por 11 este número que está acá. Y se cumpliría la regla. Normalmente o me va a dar 11 o me va a dar 22 o algo así. Pero a veces también da 0. ¿Ven? Cuando son muy obvios, como este que me acabo de inventar acá, que sumé dos múltiplos de 11 que yo conocía. Bien, entonces, ahora sí lo dejamos hasta acá. Los números primos y los números compuestos los veremos ya la próxima clase. Solamente mencionarles que los números primos, la gracia es que solamente tienen dos factores y son, bueno, ya los vimos en la nivelación, pero aquí lo vamos a ver al ritmo de ya una clase de PAES, ¿cierto? De una clase de preuniversitario, que tiene un ritmo diferente a las clases de nivelación. Yo las clases de nivelación traté de ser lo más lento posible, pero aquí necesito un poquito más de ritmo, porque hay que pasar la materia en el tiempo adecuado, ¿cierto? Hay una pauta, hay un ritmo que tiene que pasarse. Entonces la gracia, para que podamos hacerlo sin que ustedes queden con dudas, y como, es que el profe pasó la materia y no aprendí nada, es que yo paso la materia efectivamente, pero hay una tarea. Ustedes hacen la tarea y yo en el WhatsApp estoy dispuesto eh, en los tiempos que ustedes necesiten, así, bueno, en realidad yo estaría ocupado quizá en algunos momentos, pero si me pillan desocupado, yo les voy a responder. Y si no me pillan desocupado, yo apenas me desocupe, voy a responderles y les voy a enviar como, mire, esto se puede resolver así y esta es la explicación. Eso lo voy a hacer. Eso me recuerda de que le debo a alguien, creo que a Michelle le debo la resolución del ensayo que hizo, que a propósito fue la única que hizo la resolución del ensayo de ciencias. Y voy a subir otro ensayo de matemáticas para que lo intenten hacer. Yo sé que los van a estar mirando y que no los van a ir haciendo, pero tienen que hacerlo, ¿ya? De verdad, es súper, súper importante que los hagan, que se tomen ese tiempo de hacerlo. A pesar de que todavía no estén totalmente preparados, es la experiencia de estar 2 horas haciendo una prueba. Eso va a ser una diferencia brutal, enorme, con alguien que no haya hecho ningún ensayo nunca. Y a pesar de que haya visto toda la materia, igual ustedes van a estar más preparados, porque van a estar preparados en la parte psicológica, preparados en la parte práctica. Y lo teórico está muy bien, pero hay que practicar esas cosas, ¿ok? Así que eso, se lo voy a tratar de subir, quizá hoy día lo suba y me ponga al día con algunas cosas que les debo, aunque en realidad solamente les debo algunas respuestas de las tareas que nadie me ha enviado, así que eso, les voy a subir esas respuestas, probablemente revise el ensayo de quien me lo haya enviado y voy a subir el ensayo nuevo para esta semana, que probablemente se los dé hasta la próxima semana para que lo hagan, ensayo de matemáticas. Tanto a M1 como a M2 se los voy a subir, ¿bien? Porque ambos tienen que hacer la prueba y ambos les sirve. Eso, entonces, no sé si tienen alguna duda, consulta
a propósito, denme un momento antes de que se vayan. No se vayan todavía, por favor. Quiero enviarles el link para que estén en el grupo de los que ya están en las clases de pago, que es diferente al otro grupo, para que estén ahí, ¿ok? Eh, ¿Dónde está esto? Está por acá. Entonces, información del grupo, enlace de invitación, el enlace y ahí está. Bien, para que ingresen al grupo de WhatsApp. Bien, porque ahí les voy a ir informando de cosas que están en el DEMRE. Yo sé que ustedes no lo van a revisar todos los días, yo sé que ustedes, si están en el colegio, no es su preocupación principal estar revisando la página, pero yo trato de abrirla siempre una vez al día. Por ejemplo, hoy día comenzaron las inscripciones para la PDT de invierno, que la van a dar a aquellos quienes ya salieron del colegio. Si no han salido del colegio, no la pueden dar, pero si ya salieron del colegio, pueden dar esa prueba y yo les recomiendo que lo hagan. A pesar de que no sea la prueba para la que se van a preparar durante el año, les da le da dos cosas. Le da la experiencia de estar fidedignamente ahí en una prueba con personas desconocidas, en una sala, con mascarilla, con alguien que lo está supervisando, y con una prueba de hambre real. Y por otro lado, les da más posibilidades de ingresar a la universidad, porque van a tener dos puntajes y siempre les van a sacar y les van a validar el mejor que tengan, no el peor, siempre les van a validar el mejor resultado que tengan. Por lo tanto, con esas pruebas van a poder ustedes postular, por ejemplo, digamos que este semestre le dan duro. Bueno, yo no sé si hay alguien que pueda darle el ensayo. ¿Hay alguien aquí que pueda dar el ensayo? Porque quizás estoy hablando en vano. ¿Hay alguien aquí que se pueda matricular a la PDT de invierno? ¿O todos están en cuarto medio? Si todos están en cuarto medio, estoy hablando en vano. Así que, ¿todos están en cuarto medio? ¿Hay alguien que no? ¿Cómo, profe? ¿Están todos en cuarto medio? Yo sí. ¿Sí? ¿Ya no hay nadie que no esté en cuarto medio? Yo estoy en tercero. En tercero, ok. Ya, entonces están. Ok, entonces están todos en cuarto medio. Eso es lo que me están diciendo. Ok, entonces, bueno, en realidad parece que nadie puede dar la PRT de invierno. Pero bueno, entonces hay una información. No sé si habrá alguien fuera de los que estén acá que sí pueda darla. Voy a consultar en el grupo. Igual lo voy a colocar por si acaso. Pero parece que todos son de cuarto medio en esta ocasión. Bien, más adelante le hablaré entonces porque todos ustedes tienen la posibilidad, si es que no pueden entrar inmediatamente a la carrera que quieren, tienen la probabilidad de hacer el college o el bachillerato. Bueno, el college le llaman en la Cato y bachillerato en todo el resto de universidades, que es una forma de entrar a la universidad sin entrar directamente a la carrera, pero que puede postular a la carrera si es que dentro del bachillerato tienen buenas notas. Es una forma también es como una especie de preuniversitario competitivo. ¿Ya? Los preparan para la universidad, también los preparan para la prueba, pero no directamente, sino que con la materia que tienen que saber. eh, y si les va bien, ingresan directo, no necesitan dar la prueba. Si les va mal, tendrán que dar la prueba y ver si pueden ingresar a través de la prueba. Pero normalmente es como una opción que pueden tener si es que no ingresan directamente, para que lo tengan en cuenta también. Ahora, tienen que también entender de que eso es una competencia. Una competencia es que sus compañeros, si entran, ustedes no. Y si ustedes entran, sus compañeros no. Entonces, probablemente no sea siempre el lugar más agradable para ingresar. Bien. Eso. Estaremos viendo entonces el día de mañana. Recuerden, cualquier consulta, duda, lo que sea, en su tarea, en su estudio personal, el WhatsApp siempre está disponible, siempre, siempre. Voy a insistir mucho en eso, porque esa creo que es la gran gracia que tengo, que siempre estoy disponible para responder dudas. Y no es así en todos los universitarios. Así que ocupen esa carta que tienen debajo de la manga. Sobre todo si están en cuarto medio, tienen tareas de matemática, y si están en ciencias, tienen tareas de física. Consúlteme de ese tipo de cosas, consúlteme. Bien, sin vergüenza porque es parte de lo que yo ofrezco para ustedes en este preuniversitario, ¿ya?
Eso, que les vaya bien y nos estaremos viendo entonces en la siguiente clase. Chao. Chao, profe.